Libro de Josué, capítulo 24. Cuando usted lo encuentre, me lo indica con un amén. Póngase de pie un momentito y vamos a leer la escritura. Amén. Saliendo todos los niños, me cierran la puerta, por favor. Libro de Josué, capítulo 24. Voy a estar leyendo primero, hermanos, los primeros 5 versos y después me voy a pasar al verso 15. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que ya estamos en el 2018? Amén. Desde el año pasado que yo no los veía. Gloria a Dios. Pero damos gracias al Señor que me concede verlos un día más. Josué, capítulo 24. Amén. Por ahí se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Voy a leer primeramente, hermanos, los 5 versos. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Vaya conmigo al verso 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Lea conmigo otra vez el verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierre sus ojos un momentito y ore a Dios. Háblele con su corazón. Pídale a Dios que Él bendiga su palabra en su vida de usted. Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos, Señor, aquí en tu casa, Señor, tu casa de oración. Dice el salmista: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, gracias, Señor, y te pedimos, como dijo David, que sigas, Señor amado, concediendo, Señor, ese sentir en cada corazón, Señor, de cada uno, para que puedan venir a tu casa, Señor amado, con ánimo pronto y corazón voluntario. Padre, bendice ahora y prospera tu palabra, Señor, en el tiempo que nos resta. Te ruego, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón. Inclínalo, dice el salmista, Señor, a tus mandamientos. Inclina nuestro corazón a tu palabra, Dios, y concédenos tu gracia, Señor amado, porque solo por tu gracia podemos, Señor, caminar en tu camino. Padre, bendice y prospera tu palabra de tal manera, Señor, que cada uno sea bendecido en su vida. Padre, cada uno, Señor, pueda suplir su necesidad, Señor amado, física, espiritual, emocional. Padre, toma control, Señor amado, de este ambiente, disipa toda tiniebla, Padre, liberta toda mente cautiva, oprimida. Señor amado, pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Quebranta todo poder de enfermedad, Dios mío, conforme a tu palabra, Padre eterno de la gloria. Y que, Señor amado, como Josué, podamos tomar, Señor, una decisión en este día. Padre, gracias, Señor amado, por tu palabra.
Y te pedimos, Señor, que tu gracia se derrame, Señor, tocando nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis amados amigos y hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede en este día, hermanos, reanudar, gloria a Dios, nuestro tiempo de servicio en este lugar. Y vamos a meditar en su palabra, mis amados hermanos, acerca de la decisión de Josué. Amén. La decisión de Josué, mis amados hermanos. Como ustedes se recuerdan, como usted sabe, y si no sabe usted, en este día yo le digo, Josué fue el sucesor de Moisés. Amén. Moisés fue la persona que Dios usó para sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo hebreo. Pero Moisés, mis amados hermanos, cumplió su tiempo en esta tierra. Como cada uno de nosotros, en algún momento va a llegar el día, hermanos, en que tengamos que partir de esta vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muchos prefieren no pensar en eso, pero usted no sabe cuál día usted tenga que entregar cuentas. Y muchos piensan, oh, bueno, todavía me falta mucho tiempo para llegar a viejo o anciano, pero la muerte, hermanos, no tiene edades. La muerte, mis amados hermanos, no respeta edades. Entonces, llega el tiempo, hermanos, en que Moisés tuvo que morir. La Biblia dice que murió de buena edad, 120 años. Todavía tenía fuerza, pero Dios le dijo hasta aquí ya. Amén. Todavía tenía, hermanos, sus ojos buenos. No usaba lentes como yo. Me imagino que tenía todo su cabello todavía. No estaba como yo. Pero tuvo que partir de esta vida. Amén. Tuvo que irse. Y en eso, hermanos, lo levanta Dios a Josué. Josué no se puso. Dios le dijo a Josué, ahora tú vas a continuar la labor de Moisés. Moisés solamente llegó, hermanos, hasta antes de cruzar el río Jordán. A Josué le tocó, hermanos, en repartir las tierras que Dios le había prometido. Amén. Moisés trajo al pueblo por el desierto, le dio la ley. Moisés estuvo, hermanos, al frente aquellos 40 años que el pueblo tuvo que andar por el desierto. Dicen los comentaristas que lo mucho que se podía tardar el pueblo, hermanos, en cruzar el desierto eran 2 años. Lo mucho que podía tardarse el pueblo. Pero a causa de su incredulidad cayeron en rebeldía y anduvieron 40 años en el desierto, vuelta y vuelta. Amén. Esos 40 años estuvo ahí Moisés, lo hicieron enojar y a causa de ese enojo Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces Josué entró, repartió la tierra. Pero ya en el capítulo 24, hermanos, también Josué ya está anciano. Amén. Aquí Josué, cuando dice mi casa y yo serviremos a Jehová, ya es un anciano también. Y también ya está a punto de morir. Por eso dice que reunió al pueblo. Mire bien. Si vuelve a ir usted al verso 1 y 2, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y de ahí llamó a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, a todos los llamó y se presentaron delante de Dios, o sea, al tabernáculo de reunión. Amén. Ahí él iba a hablarles, ya anciano también, ya para partir de esta vida, sí, ya estaba próximo a morir, pero antes de morir también les habla, hermanos, acerca de su vida. Él repartió todas las tierras a las tribus de Israel, pero había algo, hermanos, que llama la atención. En el capítulo 15, Él les dice que si les parece mal servir al Dios vivo y desean servir a los ídolos todavía, a los ídolos al cual sirvieron sus padres, ¿sí? Eso, hermanos, es de actualidad también. La gente todavía sigue sirviendo a sus ídolos, los ama, los transporta de un lado a otro, los mueve de un lado a otro, si se va, los echa en una mochila y se los lleva.
y donde llega los vuelve a establecer y les vuelve a encender veladoras. Josué les dice, ustedes, si les parece si les parece mal servir a Dios, tomen una decisión. ¿Sí? Así hoy mucha gente, hermanos, le parece mal servir a Dios. No es que son muy estrictos, no es que son muy esto, no es que nos quieren quitar esto, aquello. No, Dios no te quita nada. Dios te dice, si tú me quieres servir, deja lo que te estorba y sígueme. La decisión está en usted y está en mí. Amén. Josué les dice, tomen una decisión. Si les parece mal servir a Dios, muchos quieren caminar con Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero también quieren lo que el mundo ofrece. Todo el placer carnal que el mundo ofrece también lo quieren vivir. También lo quieren disfrutar. Josué les dice, tomen una decisión. Escojan a quién van a servir. ¿A los dioses de sus padres? ¿Sí? Eso se refiere a los dioses de Taré, padre de Abraham. Él tenía sus dioses. Cuando Dios lo llamó, dice que Dios sacó de Ur de los Caldeos a Abraham, lo llamó y le dijo, yo te voy a dar una tierra especial. Ya había salido Abraham desde allá, ahora ya estaban dentro de una tierra que Dios les prometió, ya estaban viviendo ahí. Todavía no habían desalojado a todas las naciones que habitaban la tierra de Canaán. Y el pueblo de Israel se inclinaba, hermanos, a adorar a esos dioses. Dice, o quieren adorar los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero que vaya conmigo un momentito hasta la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Pedro también estaba ya por morir. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Mire bien, ya el apóstol Pedro también ya había pasado su tiempo, hermanos, predicando, enseñando, haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios le encargó, lo que Dios le demandó. Pero también, hermanos, como todo ser humano, ya se había envejecido, ya había pasado su tiempo, ya estaba, hermanos, para partir de este mundo. Y en su segunda carta, mire bien, verso 12 en adelante, lo que le escribe a la iglesia. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que dice arriba. ¿Sí? Hermano, esfuércese, añada a su fe virtud, a la virtud paciencia, ¿sí? No dejen de dar fruto, porque si ustedes dejan de dar fruto, se van a olvidar de lo que Dios hizo con ustedes. Tristemente hay mucha gente que se olvida de lo que Dios hizo en sus vidas. Tristemente mucha gente no valora lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y Pedro dice, yo no me voy a cansar de recordarles siempre. A lo mejor ya parecía disco rayado, le dicen a la gente, ya pareces disco rayado. Amén. A lo mejor el pastor les parece ya disco rayado. Pero mi deber es advertirle cada día, hermano, no deje de congregarse, hermano, no deje de orar, hermano, no deje de leer la Biblia, hermano, busque la voluntad de Dios. Ese es mi trabajo, no, Dios no me ha dado otro trabajo, sino siempre estar advirtiéndole a usted, despertándole a usted. Hermano, no se quede atrás, no se desanime, esfuércese, sea valiente. Necesita caminar, necesita obedecer a Dios. Porque, hermanos, solamente hay dos caminos. Si usted deja el camino recto sin querer, va a estar caminando por el otro camino. Y el final del otro camino es triste. Dice Pedro, yo no les voy a dejar de recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Mire bien lo que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia.
Después usted puede leer Josué y después lee Jueces. ¿Qué es lo que sucedió en Jueces? Amén. En Jueces, hermanos, empieza a caminar ya sin un líder, sino son varios los que se levantan, pero el pueblo, hermanos, empieza a abandonar los caminos de Dios y a caminar en su propio camino. Pero Josué se levantó un día y les advirtió. Así que, mis amados hermanos, la decisión que tomó Josué, esta declaración, hermanos, en el capítulo 15 de Josué 24, en el verso 15 de Josué 24, nos habla, hermanos, de una decisión vital. Es un desafío, hermanos, a cualquiera que quiera servir al Dios vivo. Amén. Es un desafío. Y vamos, hermanos, a ver el primer punto. Regrese ahí unas hojas atrás a Deuteronomio capítulo 31. Y lo mismo que hace Josué, hizo Moisés tiempo antes. Varios años antes, Josué estuvo presente en una reunión igual. Ya está en Deuteronomio capítulo 31. Amén. Voy a estar leyendo verso 13. Miren lo que Dios le dice a Moisés. El mandamiento de Dios a Moisés. Le dice así: harás congregar al pueblo, dígame bien, a todo el pueblo hebreo, a todo el pueblo judío. Dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y aún tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Amén? Qué importante es, hermanos, el congregarse, los llama, ¿sí?, a reunirse. Y con un propósito, dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Amén. Al igual que cuando el pueblo regresó de los 70 años de cautiverio, cuando Esdras y Nehemías, hermanos, se pararon frente al pueblo congregado en una plaza y se pusieron en una tarima y empezaron a leerles la Biblia, empezaron a leerles la ley, y todos escuchaban, mis amados hermanos, acerca de la palabra de Dios. Porque, hermanos, Dios le dice a Moisés que haga congregar al pueblo. Era necesario que escucharan, ¿sí? Era necesario, hermanos, que oyeran lo que Dios dice. Es importante que usted escuche lo que Dios dice. Es importante, hermanos, abrir nuestro oído. Porque si no escuchamos lo que Dios dice, vamos a seguir caminando en nuestros propios pensamientos. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Siempre diciendo, bueno, pues hay lo que Dios quiera. Y bueno, pues si Dios quiere, pero usted no se preocupa en buscar la voluntad de Dios. Solamente habla así porque es una costumbre. ¿Sí? No, pues si Dios quiere o si Dios me ayuda, pero usted no se preocupa en buscar la voluntad de Dios. Y es importante buscar la voluntad de Dios. Conocer y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Porque siempre nosotros emprendemos muchas cosas en nuestra vida. Hay muchas decisiones que tomar en nuestra vida. ¿Sí? Y por lo regular siempre, hermanos, estamos acostumbrados. Qué bueno que podamos tener en cuenta a Dios. Pero aquí lo que yo le estoy diciendo es que muchas veces no nos preocupamos de realmente saber qué es la voluntad de Dios y ponerla en obra. Dios le dice, reúnelos para que escuchen, mire bien el verso 12, para que oigan primero, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Verso 13. Y los hijos de ellos que no supieron, óigame bien, qué importante es que los padres hablen a sus hijos de Dios, del temor de Dios. Estamos comenzando, hermanos, el año 2018. ¿Qué hizo usted en el año pasado? Usted debe analizarlo. Pero mire bien, el propósito de Dios es que su pueblo, los que dicen que le temen, expongan su palabra, escuchen su palabra, la pongan por obra y también, hermanos, procuren enseñar a sus hijos.
Sabe que muchos padres se lamentan de la condición de sus hijos cuando llegan a grandes, pero cuando estuvieron chicos no se preocuparon de inculcarles el temor de Dios. Se preocuparon de comprarles buena ropa, buenos zapatos de marca para que no se sientan mal los muchachos, ¿verdad? Para que no se sientan terribles. Ropa de marca, zapatos de marca y buen carro. Pero hermano, lo más importante que Dios te dice es que tengan temor de Él en su corazón. Después crecen y andan, hermanos, extraviados, andan cautivos del vicio de las drogas y de todo lo que el mundo les ofrece. Vente para acá, mira, vive la vida. No trabajan, no pagan renta, no hacen nada, y los papás pagándoles todo y sufriendo ahí, lamentándose. ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque no se preocupó, hermanos, por formarlos. Usted le toca formar a sus hijos. A usted le toca corregir sus hijos. No quiera que otros se lo corrijan. Usted los va a corregir. Usted los va a enderezar si andan torcidos. Es su responsabilidad. Pero lo más importante es que les inculque el temor a Dios. Porque eso les va a traer, hermanos, bendición a su vida, a su corazón. Dice, para que los hijos, mire bien el verso 13, para que los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. El propósito de Dios, hermanos, cuando uno pone por obra su palabra, es bendecir la vida del ser humano. Yo no sé cuántos de ustedes van a estar llorando dentro de poco tiempo viendo a un hijo rebelde, a un hijo esclavo de los vicios. Es muy duro, yo me imagino que es lo más duro que puede ver un padre. A un hijo arrastrado, consumido por las drogas. Yo he visto a muchos padres que sufren por eso. Es muy doloroso. Usted no encuentra palabras para decirles nada. Amén. Porque son sus hijos. Pero una cosa sí que Dios nos habla, enséñales mi temor cuando están, hermanos, en tiempo de corregirlos, porque viene el tiempo en que ya no tenemos autoridad sobre ellos. Ellos tomarán sus propias decisiones y sufrirán las consecuencias de esas decisiones que tomen. Dios le dice a Moisés primeramente, reúne al pueblo y escuchen la palabra. Hasta los extranjeros que estén ahí es importante. Mire, Dios no hace acepción de personas. Amén. Josué, hermanos, tomó una decisión muy importante. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué, mis amados hermanos, aquí en Deuteronomio, él estaba presente en la reunión. Ahí estaba Josué, muchos años antes. Estaba escuchando, hermanos, lo que Dios le decía a Moisés que dijera al pueblo. Congrega al pueblo, ¿sí? Fue la última reunión que hizo Moisés. Enséñales, léeles la palabra mía para que escuchen, porque mucha gente dice, no, es que yo no sabía. Hermano, yo quiero retarlo a que usted en este año empiece a leer la Biblia una vez más. Léalo, allí hay una fuente inagotable de bendición para la vida de la persona. Esfuércese, vea, hermanos, que ahí está, hermanos, la vida. El Señor Jesucristo dijo, allí vas a encontrar la vida eterna. Dice, para que oigan y aprendan. Pablo dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Hoy escuchamos, hermanos, muchas cosas, muchas enseñanzas, pero está la palabra que no varía, la palabra, hermanos, que es firme, que permanece para siempre. El propósito, hermanos, es que hubiese temor de Dios en el corazón de las personas, en el corazón del ser humano. ¿Sí? Usted ve todas las cosas mal que hace el hombre, es porque no hay temor de Dios en su vida. Amén. Todas las atrocidades que hace el ser humano es porque no hay ningún temor, ni una brizna de temor en su corazón, y hace cosas muy terribles contra el mismo ser humano. El pueblo de Dios, hermanos, tenía que obrar diferente, y para obrar diferente era necesario tener, hermanos, una guía. Para obrar diferente, para caminar diferente a los demás, era necesario tener conocimiento de lo que Dios demandaba. Si no, hermanos, iban a actuar igual que los otros, adorando a sus ídolos, dándole culto a sus dioses muertos, y no iban a tener un entendimiento, hermanos, una luz verdadera
que les mostrara, hermanos, el camino por el cual ser bendecidos y prosperados por Dios. Dice también para que cuiden de cumplir todas estas palabras. Bien, el cristiano, hermanos, el día de hoy debe de aprender a depender de Dios. No solamente, hermanos, decir si Dios quiere, tiene que aprender a depender de Dios, a sujetarse, a alinearse a la palabra. Bien, vamos a ver, hermanos, la orden que recibe Josué. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. Vemos que Dios, hermanos, da un mandamiento a Moisés. Congrega al pueblo, háblales, enséñales. Amén. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que lidiar con el tiempo, hermanos, con las cosas que está viviendo la sociedad en este día, para poder congregar ya no al pueblo, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, y leerles la palabra, ¿sí? Porque todos están en su mundo, más ahora con esos audífonos que no oye nada, ¿sí? Tal vez tiene que ir a quitárselos y decirle, te estoy hablando, amén. Tenemos que lidiar, hermanos, con todas esas cosas que, aunque son buenas en el avance tecnológico, hermanos, son un problema, hermanos, para la vida del cristiano en su vida espiritual, porque está luchando, hermanos. Porque pueden pasarse, la gente puede decir, bueno, es que estoy escuchando música cristiana, pero no has orado. Y si tú no has orado, estás mal. Oh, pero es que yo ahí escucho predicaciones, pero si tú no has leído la Biblia, estás mal. Porque es tu responsabilidad que tú te sientes, te postres, te hinques, como sea, leas la Biblia y hables con Dios en oración. Si tú dices, es que ya escuché muchas predicaciones, y te puedes acabar todas las que te encuentres ahí. Pero si tú no lees la Biblia, no tienes un tiempo con Dios. Dios necesita tener contacto contigo personalmente. Y tú y yo necesitamos hablar con Dios. No debes de caer en ese engaño. Dios le dijo a Josué, mira bien, capítulo 1, verso del 1 al 6. Ya Josué, hermanos, tenía que tomar el lugar de Moisés. Había que hacer, hermanos, una labor. Cada uno de nosotros somos llamados a una labor. Amén. Quiero recordarle, hermanos, a cada varón que Dios la ha hecho cabeza de su hogar y tiene una responsabilidad con su hogar. En primer lugar, sustentar su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya no amén? No, es que ahora la mujer trabaja. No, el hombre fue puesto por Dios para sustentar su casa, para proveer a su casa. La mujer, como ayuda idónea, tiene una responsabilidad, una capacidad por Dios para lidiar en su casa. Y Dios le dio al varón también la responsabilidad de guiar a su familia en lo espiritual. El hombre, hermanos, va a ser un día demandado por Dios. ¿Qué hiciste con tu casa? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué les diste? Entonces, hermanos, Josué recibió una orden porque ya Moisés no va a poder continuar. Josué toma el lugar. Pero mire lo que Dios le dice, es muy importante. Cualquier, hermanos, empresa que cada uno de nosotros emprenda, debe uno acercarse a Dios. Amén. Mire bien, Dios le dice a Josué, esfuérzate, verso 6, vaya conmigo, verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tenía, hermanos, Josué que ser valiente. Hermanos, para caminar con Dios se necesita ser valientes, amén. Debemos ser valientes. Él tenía que repartir la tierra, hermanos, pero tenía que depender de Dios, no podía hacerlo solo, amén. Muchos quieren hacer las cosas por su propia fuerza y no pueden. Se cansan, se frustran, retroceden, porque en sus fuerzas no es posible, ¿sí? El hombre quiere seguir siendo independiente y ya en Cristo no podemos ser independientes, tenemos que depender de Él para todo, amén, para todo, ¿sí? Y cuando usted empieza a depender de Dios para todo, para lo más mínimo, usted va a sentir aquella paz y va a darle gloria a Dios porque el Señor le va a ayudar a sacar su trabajo, sus cosas que haga, porque Dios le va a dar la gracia y la sabiduría. Amén. Si usted no puede hacer algo en su trabajo, usted ora, le dice, Señor, dame gracias. Dios le da gracia.
Si usted no puede hacer algo en su casa, no puede cocinar, no puede lavar, no puede planchar, usted le dice, Señor, dame la gracia, la fortaleza, la sabiduría. Dios le da gracia, sabiduría y fortaleza y usted saca adelante su responsabilidad. Cuando aprendemos a humillarnos a Dios. Y fíjese bien, porque el hombre es muy independiente y no quiere, no, yo puedo hacerlo solo. Y no quiere depender de nadie ni de nada. ¿Sí? Pero cuando aprende a depender de Dios, Dios le da la gracia y la sabiduría para hacer las cosas. Josué, hermano, recibe la orden de Dios, esfuérzate y sé valiente. Mire bien, el verso 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Moisés. Mire bien, necesitaba valentía y valor para repartir la tierra. Pero mire aquí, en el verso 7 dice que necesita valor para hacer conforme a la palabra, o sea, para poner por obra la palabra de Dios. Amén, necesita ser valiente, ¿sí? Necesita, hermano, ser valiente, porque el diablo vendrá de muchas formas a tentarle y a decirle, no, pues, no seas tan así, ¿sí? Y usted necesita valor para decirle, la palabra de Dios dice que así debe de ser. Amén. Si no hacemos eso, podemos caer, hermanos, en la conformidad o ceder, hermanos, aquellas cosas que no son gratas para Dios o contrarias a Dios, ¿sí? Como hizo Saúl. Saúl recibió una orden, pero en su corazón y en su pensamiento hizo otra cosa. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire bien, Dios le dice a Josué, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire bien, le dice, esfuérzate y sé valiente. No te apartes, amén. Usted necesita conocer la palabra de Dios para poder, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, amén. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra para poderla poner por obra. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vaya conmigo un momentito, hermanos, a la oración del salmista en el Salmo 119. La orden que recibe Josué, hermanos, es esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Salmo 119, verso 33 en adelante, mire bien la oración del salmista. Es muy hermosa. Yo la leo varias veces cuando estoy orando. Mire qué hermoso ora en el Espíritu el salmista y dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Él estaba orando en el Espíritu, estaba siendo guiado por el Espíritu. Amén. Estaba permitiendo que el Espíritu le guiara, hermanos, porque nosotros oramos solamente en las cosas terrenales. Nosotros pensamos y sentimos solamente en las cosas terrenales, materiales. Pero él estaba orando, hermanos, por la necesidad de su alma. ¿Has pensado en la necesidad de tu alma, lo que tu espíritu necesita? El salmista oraba, dice, verso 34, mire qué hermoso, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Amén. No se le va a hacer difícil. Usted ha escuchado cuántas personas dicen, no, es que es bien difícil ahí. No es su espíritu, es su carne la que se le hace difícil. El espíritu anhela, dice, porque el espíritu anhela vida. La carne no. Y esto, hermanos, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. Hermano, necesitas poner tu voluntad en las cosas de Dios para que puedas ser encaminado. Amén. Cuando tú pones tu voluntad, Dios te va a ayudar. Dios te va a fortalecer. Solamente necesitas poner tu voluntad ahí y el Señor te va a encaminar.
El problema es cuando no tengas la disposición ni la voluntad de caminar con Dios. De que te dé igual venir o no a la iglesia, al culto. De que te dé igual orar o no orar. Leer o no leer la palabra. Pero cuando está ahí tu voluntad y estás luchando, Dios te va a fortalecer y te va a ayudar a cumplir con eso que te va a bendecir tu vida espiritual. Va a bendecir tu alma, va a bendecir tu espíritu. Vas a tener entonces paz y contentamiento. No vas a andar como los otros que andan desesperados de un lado para otro, con cargas que no pueden llevar. Vas a tener tranquilidad, la que viene de lo alto. Dice el verso 36, y ahí es, mis amados hermanos, donde yo siempre clamo con Dios: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El corazón no necesita inclinarlo a la avaricia, ya va para allá. El hombre tiene y quiere más, no tiene saciedad. No hay alguien que diga: yo hasta aquí voy a estar tranquilo, ya con esto que tengo voy a disfrutarlo. No, quiere más, se va haciendo viejo y quiere más. Pero el salmista oraba en el espíritu: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Mire bien, mis amados hermanos, Dios le dice a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. El salmista en el espíritu ora a Dios y le dice: Señor, inclina mi corazón a tu palabra. Regreso, hermanos, a Josué, capítulo 1. Bendito Dios. Josué tomó una determinación. Hoy, mis amados hermanos, mucha gente se hizo propuestas en este comienzo del año. No sé si Josué estaba terminando un año. Lo que sí sé, hermanos, es que estaba terminando ya su vida en esta tierra. Y él reúne al pueblo y les habla y les invita, hermanos, les hace un reto a tomar una decisión por Dios. Él es el que te puede ayudar. Muchos van con su carga, hermanos, sobre sus vidas, pero batallan mucho para buscar a Dios. Él está esperando con sus brazos abiertos para ayudar a aquel que clama, a aquel que pide. Pero, mis amados hermanos, es triste que el hombre se resiste. Amén. El hombre lucha. El hombre se niega a acercarse a Dios. Cuando, mis amados hermanos, el pueblo iba por el desierto, y ahí, hermanos, renegando de las cosas que estaban viviendo, no confiando, hermanos, en aquel poder de Dios que los sacó. Ellos vieron las maravillas, pero caminando en el desierto, hermanos, en su rebeldía, Dios permitió que llegaran serpientes venenosas y los atacaran. Cuando el pueblo clama, Dios le dice a Moisés: levanta hasta una serpiente de bronce, ponla en un asta y levántala. Y cuando alguien se ha mordido, solamente dile que mire al asta y va a ser curado. Muchos han de haber dicho: que voy a estar mirando para allá. Amén. Muchos se negaron a levantar su vista y buscar a Dios, lo que Dios había provisto para su curación, y murieron en el desierto mordidos. Pero todo aquel, dice, que levantó su vista fue curado, fue sanado. Hermano, ¿cuántas veces Dios tendrá que hacernos levantar nuestra vista y nos negamos a levantar nuestra vista para ver lo que Él ha hecho por nosotros? Bien. Josué, mis amados hermanos, en el verso 8 del capítulo 1, recibe la orden, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Una vez más, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay otra forma, hermanos. Cuando la gente vive aparte, separado de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, aunque quiera, hermanos, va a chocar, va a tropezar, va a caer, va a sufrir, va a batallar. Dios le dijo a Josué
tú vas a repartir esta tierra, necesitas hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Sé valiente para poner por obra la palabra, ¿sí? Porque entonces vas a ser prosperado en todo lo que hagas, ¿sí? En todo lo que emprendas. Hermano, qué hermoso es cuando el hombre pone a Dios para hacer lo que va a hacer, ¿sí? Si va a cambiar de trabajo, de casa, si va a comenzar sus estudios, qué hermoso es. Hijo, depende de Dios. Mujer, ora, busca la voluntad de Dios para lo que vas a hacer. Amén. Es la labor del varón, conducir a su familia a buscar la voluntad de Dios. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios te va a dar luz verde si es su voluntad. Si es para mal, Dios te va a librar, te va a ayudar a que no hagas aquello. Amén. Y todo te saldrá bien. Vamos rumbo al final. Regresamos o vamos, hermanos, a Josué 24:15. Hermanos, si nosotros no dependemos de Dios, de su palabra, vamos a batallar, ¿sí? El cristiano, hermanos, que no depende de la palabra, va a ser engañado fácilmente. Porque muchos engañadores saldrán hablándole a la gente, y todo aquel que no conoce la palabra de Dios será engañado. Porque el Señor ya lo anunció y dijo que muchos serían engañados, si fuera posible los escogidos también serían engañados. ¿Sí? Hoy, mis amados hermanos, hay muchas gentes que hablan, hermanos, que usan de la Biblia. Pero muchos solamente usan porciones. Hace poco, hermanos, estuvieron yendo a visitarme unos jóvenes de los mormones. Y su énfasis era acerca de otro evangelio, que supuestamente un ángel llamado Moroni le reveló a su líder. Y cuando me estaba diciendo eso, hermanos, viene a mi mente lo que dice Gálatas capítulo 1. Se lo voy a leer. No pierda Josué 24. Le voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 1 acerca de ese otro evangelio. Y ellos, hermanos, su enseñanza es que ese evangelio estuvo oculto, estuvo escondido. Y venía a mi mente, hermanos, estaba así corriendo. Dios nunca ha querido esconder su palabra de nadie. Al contrario, quiere que se dé a conocer su palabra. Nunca la ha escondido. Ellos alegan que esas tablas se quedaron escondidas por mucho tiempo hasta que el ángel vino y le reveló a su líder dónde estaban y que tenía que desenterrarlas. Pero mire bien lo que dice Gálatas capítulo 1. Verso 6 en adelante acerca de cualquier otro evangelio. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren lo que dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esos jóvenes quedaron de regresar, quiero leerles esta porción. No sé si regresen, pero meditaba, hermanos, en lo que ellos están predicando sin saber otro evangelio. Que, hermanos, Dios nunca ha tenido oculto su evangelio. Al contrario, hermanos, ha reprendido a aquellos que han tratado de ocultarlo y de estorbarlo. Aquellos que han querido, hermanos, desaparecer su palabra de la faz de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra es la única que puede traer salvación y vida, luz a la persona para que sea salva. Bien, ¿cuál determinación tomó Josué? Regreso a Josué, hermanos, y voy finalizando. 24:15. Hay una elección, hermanos,
y una decisión que tomar. Alguien me ayuda rapidito, Primera de Reyes 18:21. Josué les dice, tomen una decisión. ¿Quieren seguir sirviendo a los dioses que sirvieron sus padres? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo te invito, hermano, a que este año tú determines servir al Dios vivo. Le estaba diciendo, ¿quieren servir a aquellos dioses muertos o quieren servir al Dios vivo? Yo te digo, ¿quieres seguir sirviendo a dioses muertos o quieres servir al Dios vivo? Mire bien, muchos de los cristianos piensan, hermanos, que la idolatría solamente es adorar imágenes. Y ya no adorar imágenes. Pero hay muchos ídolos en el corazón del pueblo de Dios. Muchos. Eso Dios es el único que te lo puede revelar a tu vida. Cuando tu corazón está inclinado a esos dioses, a esos ídolos. Pero mira bien. Elías también, hermanos, le dijo al pueblo que tomara una decisión. ¿Alguien me puede leer 1 Reyes 18:21? Amén. Amén. Gracias, hasta ahí. Mire bien, hay una elección y una decisión que tomar. Yo espero que tú la tomes, si no la has tomado, o te decidas a tomar una decisión. Elías confronta al pueblo, hermanos, a tomar ya una decisión, pues estaban en dos aguas. El Señor Jesucristo, cuando llamó también, hermanos, hizo, hermanos, que el pueblo tomara una decisión. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y también dijo, no podéis servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Amén. Tenemos que tomar una decisión. Si queremos servir a Cristo o las riquezas. Si tú quieres servir a las riquezas, no vas a poder servir a Cristo. Tu corazón se va a inclinar hacia las riquezas. Amén. Pero si quieres servir a Cristo, hay que tomar una decisión. Amén. Bien. No se puede, hermanos, servir a dos señores, porque con uno de los dos se quedará mal. Josué, ya para morir, le dice al pueblo, tomen una decisión, yo ya la he tomado. ¿Sí? Mi casa y yo serviremos a Jehová. El que quiere servir a ídolos muertos, o el que quiere servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Yo he tomado mi decisión, mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero que lea una vez más, por última vez, este verso. Verso 15. Si lo tiene subrayado en su Biblia, qué bueno. Después usted va a leer el libro de los jueces allá adelante y va a ver lo que sucedió con el pueblo. Aunque ellos dijeron, está bien, Josué, nosotros vamos a servir a Dios. Pero más adelante, ellos claudicaron. Y estuvieron luchando, hermanos. Sus enemigos les robaban todo lo que sembraban, cosechaban, venían y se los robaban. Y el pueblo empezó a gemir. Y Dios les levantaba quien los libertara. Uno de ellos fue Sansón. Amén. Famoso el hombre. Pero que también, hermanos, un día se confió y ya no se había dado cuenta que la presencia de Dios también ya se había apartado. Amén. Entonces, hermanos, es importante. Los tiempos que se avecinan, hermanos, requieren de que tú tomes una decisión con tu vida. Servir a Dios. Es posible que te preocupes por tu familia, por tus hermanos, por tus padres, pero si tú tomas una decisión y caminas con Dios, vas a poder hacer algo importante, orar e interceder por ellos. Amén. No puedes hacer otra cosa, tú no puedes cambiar su mente, no puedes cambiar su corazón, pero Dios puede hacerlo. Cuando tú le eres fiel y caminas con Él. Amén. Cuando tú le sirves a Él, esto es caminar con Él, Dios un día responderá tus ruegos
a tu oración, a tu intercesión. Pero es importante que tú tomes la decisión de caminar con Dios. Póngase de pie. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa decisión de Josué. Y yo te invito a que tú también tomes una decisión en tu vida. Cierra un momentito tus ojos y empieza a orar. Empieza a hablar con Dios. Tal vez son muchos los planes o pocos los planes para este año 2018. Es posible que no tengas planes para este año, pero yo te invito a que tomes una decisión en este día de caminar con Dios. Tal vez no has tomado planes porque no sabes qué hacer, pero si tú hablas con Dios, Él te va a guiar a hacer lo que debes de hacer, lo que Él quiere que tú hagas. Y sería muy hermoso que Dios empezara a encaminar tu vida hacia su voluntad, a lo que Él quiere que tú hagas. Es posible que hayas errado, hayas equivocado en las decisiones, pero si te vuelves a Dios, Él tiene misericordia y te puede ayudar a salir, porque Él es misericordioso. Porque Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es posible que no te haya ido muy bien, pero acércate a Dios. Él tiene compasión y levanta al caído. Sana al enfermo. Ayuda a aquel que le pide ayuda. Con estas palabras de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él tomó su posición al lado del Dios vivo, claramente y sin ambigüedades, o sea, que no estaba indefinido. Él estaba en su posición bien definido. Y puso el ejemplo para todo líder y para todo aquel que quiera servir al Dios vivo. Decidió tomar la iniciativa y comprometerse con la verdad sin importar las inclinaciones del pueblo. Así es para cada uno de nosotros el llamado. A lo mejor muchos no tomarán la decisión, pero Josué no dependió de eso. Sin importar las decisiones del pueblo, él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso necesitamos cada uno, aunque muchos no tomen la decisión. Aunque muchos se queden atrás porque no tomaron decisión. Esto es de decisión, esto es de comprometerse con Dios. Si tú lo haces, Dios también responderá. Si tú no lo haces, dice, si me dejares, yo también te dejaré. O sea, yo no puedo responder. Pero cuando nosotros tomamos decisión por Dios, Él también se compromete y nos encamina por ese camino que anhelamos. Caminos de paz, camino de descanso. Él le prometió a Moisés, yo te daré descanso. Moisés decía, Señor, la carga es mucha, es pesada. Pero Dios le dijo, yo te voy a dar descanso. Es posible que el caminar tuyo ahora sea pesado, pero Dios te puede dar descanso. Él lo prometió en Mateo 11:28. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él puede darnos descanso. Nadie más, solamente Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado. Señor, ayúdanos, Señor, porque es importante, Señor, tomar decisiones en nuestra vida. Padre glorioso, si alguno también necesita tomar la decisión más importante de su vida, entregar su corazón a ti. Señor, tú redargúyele, Señor, tú ayúdale. Porque, Señor, son las decisiones, Señor amado, que el ser humano tiene que tomar en un momento dado. Señor, y que determinarán, Señor, dónde pasará la eternidad su alma. Yo te ruego, Señor, por aquellos, Señor, que necesitan tomar una decisión por ti. Señor, que tú les ayudes también. Aquellos, Señor, que están lidiando, Señor, con situaciones en su vida, Señor, que puedan, Señor, inclinar su corazón a tu palabra, porque en ella encontrarán luz. Señor amado, encontrarán, Señor, la guianza necesaria para sus vidas. Encontrarán el punto en el cual se desviaron o se equivocaron,
Y Señor, y si se vuelven, Señor, tú eres misericordioso para ayudarnos. Padre, prospera tu palabra y concédenos también, Señor, cada día, no solamente un día del año, no solamente, Señor, al principio del año, sino que cada día podamos tomar la decisión que tomó Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, ¿qué nos avecina este año? No lo sabemos, Señor, estamos viendo muchas cosas. Mas ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a ser valientes también. Ayúdanos, Señor amado, para que podamos también sostener a otros. Señor, a través de una palabra de aliento, a través de una palabra, Señor amado, un ruego, una súplica en la oración, danos gracia y danos sabiduría para orar unos por otros, para sostenernos unos a otros en la oración. Señor, para ayudarnos, Señor amado, con las cargas. Danos gracia, danos sabiduría. Padre glorioso, perdónanos y quita de nosotros toda idolatría, Señor, con la cual el enemigo quiere engañarnos, hacia la cual el enemigo quiera, Señor, inclinarnos para, Señor, que nos vaya mal. Concédenos, Señor, un corazón limpio delante de ti. Señor, como dice tu palabra en el Salmo, Señor, no inclines, Señor, nuestro corazón a la avaricia, inclínalo a tu palabra. Mi Dios, gracias, prospérala de tal manera que no retorne vacía. Bendícela en cada vida, en cada corazón, en los adultos, en los viejos, en los jóvenes, en los niños. Que tu palabra, Señor, les sea de grande bendición, les sea la lámpara que necesitan a diario para caminar. Padre, muchas gracias. Yo te ruego, Señor, que tú les bendigas de una manera, Señor, muy especial. Bendíceles, Padre glorioso, en su trabajo, en su hogar, Señor, en la escuela, mi Dios. Señor, en casa donde estén, bendice sus vidas, de tal manera, Señor, que su espíritu se regocije en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Padre, yo te ruego que tú les lleves con bien de regreso a casa, mi Dios, que seas con ellos. Señor, líbralos, Señor, de toda enfermedad, Señor, de estos tiempos. Dale sabiduría, Señor amado, para que ellos puedan, Señor, conducirse bien en estos tiempos, Señor amado, de invierno. Cuídalos, protégelos, Señor. Yo te pido, Señor, salud para sus vidas, Señor, y que tú, mi Dios, les des fortaleza y cuidado en el día, Señor, que van a su trabajo a diario. Padre, muchas gracias porque tú eres hermoso con nosotros, nos guardas cuando tú, Señor amado, nos pides que dependamos de ti. Señor, tú eres fiel con nosotros. Muchas gracias, Señor, en tu pueblo, Señor, a tu pueblo, Señor, lo encomiendo a tu mano, a tu gracia, a tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.